Hola, sean bienvenidos a Tente Paciencia, el podcast donde podemos hablar de todo y nada a la vez, pero siempre llegando a la gente que realmente lo necesite. Yo soy Adri Villanueva y espero que disfrutes esto tanto como yo. Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Yo soy Adri Villanueva por si todavía no me conoces. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Tente Paciencia. Gracias por regalarme unos minutos de su día para escucharme. Ya saben que yo disfruto demasiado poder sentarme a platicar un ratito con ustedes. Ya sé, nada más hablo yo, no es plática. Como tal, no es una plática, pero me da mucho gusto cuando me mandan un mensaje para contarme lo que piensan al respecto del tema, para contarme sus experiencias respecto al tema. Y también me da aún más gusto saber que con todo lo que yo digo, cada uno de ustedes rescata una enseñanza, por más pequeña que sea. Y también me gusta que me digan en lo que podría mejorar. Al final, pues ese es el lema de mi podcast, que podemos hablar de todo y nada a la vez, pero siempre llegando a la gente que realmente lo necesite. Y bueno, he estado leyendo un libro que se llama Estado Cero, un manual para el enriquecimiento personal, de Rosa Virgen Ochoa. Y en este hice un ejercicio sobre las emociones, que realmente me hizo reflexionar muchísimo de por qué las siento, de por qué aparecen, de cómo las he usado a lo largo de mi vida. Y esto desde que era una niña hasta la actualidad, que tengo 21 años. Y pues este ejercicio me hizo darme cuenta que he estado en muchas situaciones en donde no he sabido cómo manejar mis emociones, que no he sabido cómo reaccionar ante mis emociones. Y al final de este episodio te voy a decir cómo puedes hacer ese ejercicio, si te interesa, porque de verdad está muy bueno. Y el libro está aún más bueno. No lo he acabado, pero desde que empecé a leerlo, dije, órale, es el de los mejores libros que he leído. Y todavía no lo acabo, imagínense. Entonces, cuando realicé este ejercicio que les conté, pues se me ocurrió hacer el episodio de la semana referente a las emociones, de acuerdo a lo que aprendí del capítulo del libro. Y como dice el título, o sea, le puse así, porque muchas veces le tenemos miedo a lo que sentimos, porque ni siquiera sabemos diferenciar para qué es cada una de nuestras emociones. También te pido una disculpa si escuchas perros de repente, es que no se callan. Pero bueno, ojalá y me dejen grabar bien. Así que, pues en este episodio te vengo a contar por qué cada una de tus emociones tiene una razón de ser. Y nosotros pues tenemos una gama muy amplia de las emociones y cada una de ellas va a tener una función doble, porque sirven para conectar con el medio que nos rodea. Y con esto me refiero a que reaccionamos ante cosas que suceden a nuestro alrededor y por ende vamos a actuar frente a esas situaciones. Pero por otro lado, las emociones también nos conectan con nuestro interior. Y esto es porque nos están enseñando cómo es que nuestra mente va a interpretar la realidad subjetiva. Y para esto es necesario que conozcas cada una de las emociones. Y ya sé que te dije que hay una amplia gama, y no la voy a mencionar aquí. Simplemente voy a mencionar las emociones básicas o primarias. Pero, ¿qué son las emociones básicas? Pues aquí dice que estas son las que van a aparecer durante el desarrollo natural de cualquier persona, independientemente del contexto en el que se esté desarrollando. Van a tener como propósito ayudarnos a sobrevivir, dirigir nuestra conducta y favorecer la relación de los unos con los otros. Entonces, estas emociones básicas van a servir como defensa a estímulos nocivos, que son los peligros, o nos van a aproximar a estímulos placenteros, agua, comida, actividad sexual, juego, entre otras cosas. Por lo que su función principal es la de mantener la supervivencia de manera personal y de la especie. Y si te pones a investigar, de acuerdo a diferentes autores, te vas a encontrar con que hay desde 4 hasta 10 emociones básicas. Pero hoy, en este episodio, vamos a estar tocando 5 emociones básicas, que son las que trabajé con el libro, con las que trabajé en el ejercicio que te comenté al inicio. Y estas emociones van a ser el miedo, la tristeza, el enojo, la alegría y el afecto.
Y me di cuenta que a veces tenemos la idea de que, tristemente, demostrar las emociones está mal. Entonces lo que hacemos es ocultarlas o ignorarlas, cuando en realidad creo que deberíamos sacarles provecho. Aprender también a utilizarlas a nuestro favor y saber manejar la intensidad de cada una de ellas. Porque si no sabemos manejar esa energía que transmiten las emociones, a largo plazo van a terminar jugando en nuestra contra. Y eso va a costar mucho más. Y de las 5 emociones que te mencioné, voy a hablar un poquito de cada una de ellas para que sepas más allá de lo que normalmente conocemos de las emociones. Porque en realidad, pues yo creo que nuestras definiciones de las emociones son un poquito vagas. Y me gustaría que cada uno de nosotros ampliemos ese conocimiento que tenemos acerca de ellas. Voy a comenzar con el miedo. Y en mi primer episodio te hablé un poquito acerca del miedo. Y sentimos miedo cuando desconocemos. Cuando desconocemos una situación a la que nos enfrentamos o cuando podemos intuir que algo nos va a lastimar, que algo nos va a hacer daño. Entonces, pues el miedo va a ser una reacción natural ante una amenaza, como ya te lo dije en el primer episodio. Va a ser ese estado de alerta que nos va a proteger, porque nos va a decir si tenemos que huir o tenemos que defendernos. Y el miedo pues se va a sentir en distintas situaciones. Va a existir ese miedo que vendrá desde algo externo, pero que tú sabes que es real. Por ejemplo, sentir que te van a terminar, o sentir que vas a reprobar, o que puedes perder tu trabajo. Y este tipo de situaciones son las que te hacen sentir miedo porque tú sabes que están comprometiendo tu integridad física y tu integridad emocional. Entonces, como ya sabes que hay algo previo que te está dando todas las indicaciones de que puede ser real, empiezas a sentirlo como un peligro. Pero también hay otro tipo de miedo que es más complejo, porque este no va a venir desde un peligro externo. Va a venir desde una historia que es creada en nuestra mente. Entonces, no va a ser un temor real. Por ejemplo, ahora que varios terminamos nuestras carreras o que estamos decidiendo emprender, porque con esto de la pandemia muchas personas están emprendiendo, muchas personas estamos decidiendo emprender. ¿Cuál es la primera pregunta que se nos viene a la mente? Es un obstáculo. Es el famoso ¿y si? ¿Y si nadie me contrata? ¿Y si no soy bueno en el trabajo? ¿Y si nadie me compra? ¿Y si no funciona? ¿Y si? Le tenemos miedo al fracaso. Pero en realidad el fracaso va a depender de cada persona por la ideología que tiene sobre esto y también por las experiencias propias, ¿no? Entonces, si te sientes identificado con este tipo de miedo, pregúntate lo que significa ese miedo para ti y si realmente es real sentir miedo a eso que le tienes miedo o solo lo estás creando con tu mente. Porque como lo dije en el episodio de lo que realmente es el éxito, estamos viviendo en el futuro cuando ni siquiera está pasando. Entonces lo mejor que se puede hacer es usar el miedo a nuestro favor, empezando por lo que ya mencioné, analizar si el miedo es real o está siendo creado por la mente. Y una vez que tú sepas a qué miedo corresponde, vas a encontrarle un significado y vas a saber qué es lo que estás escondiendo con ese miedo. Cuando no alcanzamos metas que nos proponemos, yo creo que más allá de sentirnos incapaces, o sea, sí nos sentimos incapaces, pero nos vamos más por el lado de qué van a decir los demás. Entonces, ahí te vas a dar cuenta que en realidad no es miedo al fracaso. En realidad tienes miedo a la opinión de los demás y a no encajar con la idea que ellos tienen sobre el éxito. Pero aquí, pues el mecanismo de defensa no está siendo el adecuado, porque no es un peligro que vaya a atentar contra la integridad física. Y cuando nosotros logramos transformar los temores irreales a reales, viene la ayuda de la experiencia. ¿Qué es lo que nos dice la experiencia acerca de cierta situación? Nos dice, ¿cómo lo he podido arreglar y cómo lo puedo arreglar ahora? Si piensas que vas a reprobar, entonces, ¿qué estás haciendo para no reprobar? Si piensas que te van a terminar, ve y habla con tu pareja. Ve y habla con tu pareja y pregúntale qué es lo que está pasando.
Y si después de analizar la experiencia sigues sintiendo miedo, entonces es necesario que busques otro modo de protección. Y si no sigues sintiendo miedo, entonces el miedo está resuelto. Ahora viene la tristeza. Y para esta vamos a imaginarnos un rompecabezas. Tú sabes que hay de rompecabezas a rompecabezas, pero todos tienen muchas piezas, todos, o sea, hay de 100 piezas, de 1000 piezas, de más de 1000 piezas. En la vida, tus piezas de tu rompecabezas van a ser personas importantes para ti o hechos, y aquí entra la familia, los amigos, la pareja, el trabajo, otras situaciones, otras personas, otras cosas. Y cuando alguna pieza importante falta, por ejemplo, cuando se muere un familiar, no solo se va, se está llevando la pieza de tu rompecabezas, entonces está quedando incompleto. Y ese lugar vacío te va a dejar con mucho dolor, obviamente. Y la mejor manera de curarlo es aceptando la pérdida. Entonces la tristeza va a ser la emoción que te va a ayudar a aceptar las pérdidas sufridas, porque es un ciclo, y ese ciclo empieza con la pérdida y termina con la aceptación. Entonces tienes que respetar el ciclo. Y pues desafortunadamente vamos a tener muchas pérdidas físicas, muchas pérdidas materiales y también sentimentales a lo largo de nuestra vida. Pero pues por más duro que suene y por más duro que sea, tenemos que aceptar que no hay nada que dure de manera eterna. Y justo es el trabajo de la tristeza el de ayudar a curar heridas. Y sí nos lastima, pero al final da consuelo, al final cura. Y una de las particularidades de la tristeza es que deprime nuestro sistema, pero es para no gastar tanta energía. Y muchas veces no nos permitimos sentir tristeza, porque desde niños se nos dice, no llores, te ves mal llorando. Y con el paso del tiempo nos compramos esa idea, en lugar de darnos tiempo para sanar. Entonces, si tú no permites que el ciclo continúe como tiene que ser, el sentimiento se va a quedar internamente y te va a bajar la energía de una manera permanente. Y esto se va a transformar en depresión. Pero en realidad, estar deprimido es porque se tienen pérdidas no aceptadas. Y como humanos nos gusta el control y nos gusta echar culpas y no nos gusta la soledad. Si estas tres cosas se juntan en una persona, vamos a crear a alguien que le encante pisotear a los demás. Así que si no existieran límites, sería un descontrol total para esa persona y para los demás. Y aquí es donde entra el enojo, y esta va a ser la reacción natural ante una injusticia, o cuando algo es contrario a lo que nosotros deseamos. Entonces el enojo es demasiado importante para poder poner esos límites de los que te estoy hablando. Y así como el miedo tiene dos vertientes, el enojo también los va a tener. Existe el enojo real, que es cuando las personas sobrepasan nuestros límites, y eso nos lleva a protegernos y a detener esas situaciones en donde se nos está intentando pisotear. Pero también existe el enojo real, que es el que va a venir desde el control. Es eso que nosotros queremos controlar y nos frustra no poder hacerlo. Entonces hay que tener cuidado del enojo que estemos utilizando, porque no podemos andar por la vida enojándonos sin justificación. Si nosotros logramos comunicar de manera asertiva eso que nos molesta, ya estamos más para allá que para acá, porque ya sabemos cómo manejar el enojo de una manera adecuada. Pero en realidad lograr esto es todo un rollo, porque somos humanos y del enojo pasamos a la agresividad. Entonces, lo importante es que aprendamos a comunicar para que nuestras convivencias mejoren. Y acuérdate que si eres muy enojón o enojona, esto se puede ligar a muchas enfermedades, como la gastritis o la colitis. Lo digo por experiencia propia, no te conviene, de verdad no te conviene. Pero también el enojo va ligado a nuestros miedos, ya que pues estos van a ser la parte más vulnerable de nuestra persona. Entonces, enojo y miedo van de la mano. Y también nos resulta demasiado complicado saber qué es lo que queremos. Y para esto existe una pirámide, que es
No sé si la has escuchado, pero es muy famosa, la pirámide de Maslow. Y Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos van a desarrollar más necesidades y deseos mucho más elevados. Y las necesidades fisiológicas van a estar en la parte inferior de la pirámide. Imagínate una pirámide. Y esta parte inferior es la primera. Son los que ocupan la base de la pirámide y son las que imponen con más urgencia en el individuo. El siguiente nivel es de las necesidades de seguridad. Estas va a estar la seguridad física, el empleo, la familia y así. El tercer nivel es la necesidad de afiliación, donde encontramos la amistad, el afecto o la pareja. Después viene un cuarto nivel de la pirámide y este está compuesto por las necesidades de reconocimiento. Y aquí viene el prestigio, los logros y el respeto. Y el último nivel es la necesidad de realización. Y aquí vienen aspectos como la creatividad o el liderazgo. Y Maslow dice que la capacidad de deseo del hombre no conoce fin. Una vez satisfecho un nivel de necesidades, el individuo va a querer un nivel superior. Y hay muchos individuos, dice Maslow, que se quedan en un determinado nivel y se quedan ahí satisfaciendo indefinidamente un determinado tipo de necesidad y no muestran sensibilidad hacia otras necesidades. Y las diferencias entre personas se van a traducir en su sensibilidad a necesidades que son más o menos importantes para ellos. ¿Y qué pasa cuando logramos estas cosas? Pues viene la alegría. Y es la que resulta de satisfacer las necesidades. Y estas necesidades vienen de la carencia. Y la alegría es ese impulso que motiva a satisfacer necesidades que son cada vez más complejas. Pero a pesar de ser una de las emociones que causa bienestar, no muchas personas la saben canalizar. Por eso hay tanta gente infeliz, porque no sabe satisfacer sus necesidades. Y esto pasa porque no les dan prioridad. Cuando nosotros no sabemos reconocer necesidades reales, vamos a abrir ciclos falsos que van a dar una satisfacción temporal. Entonces, creo que no tienes que dejarte de llevar por el impulso o por la presión social, porque la verdad es que casi nadie tiene claro cuáles son sus necesidades reales. Entonces, piensa, ¿qué necesito verdaderamente para ser feliz? Una vez que tengas la respuesta, lo cumples, lo satisfaces y vas a ser feliz. Y a veces, una de las cosas que necesitamos para ser feliz es el afecto. Y este afecto nace pues de lo que compartimos con los demás y es lo que nos une a los demás. Alguna vez yo me he preguntado qué es lo que nos hace sentir afecto a las personas, qué es lo que nos hace sentir afecto, por ejemplo, a mis papás, qué es lo que me hace sentir afecto a mis hermanos. Pues la respuesta está en las experiencias que comparto con ellos, en los gustos, en todo lo que he vivido con ellos. Y para poder entender el afecto, puedes buscar el símbolo del yin yang, que está basado en la ley de la polaridad. Y esta ley de la polaridad establece que todo lo que existe en el universo tiene un opuesto igual y exacto. Entonces, dos extremos de la misma naturaleza, que van a ser diferentes solo en cierto grado, no pueden existir uno sin el otro. Y en el caso del yin yang, para que exista el blanco, debe existir el negro. Para que haya luz, debe existir oscuridad. Y para entender la bondad, te debes encontrar con la maldad. Y es una oposición, pero también es una sugerencia a la aceptación de lo contrario a nosotros. Y el afecto, como ya lo dije, se da al compartir cosas. Pensamos en que solo son cosas buenas, pero en realidad también son las cosas malas. Dicen por ahí que lo que te choca, te checa. Y en el afecto, pues lo que es agradable para nosotros en los demás es en realidad lo que estamos aceptando de nosotros mismos. Y lo que no nos parece es eso que no nos gusta de nosotros. El afecto entonces es lo que nos une a otras personas y lo que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos a partir de los demás.
Acuérdate que la unión con los demás es también iniciar el camino del autoconocimiento. Y justo cuando empiezan los problemas, porque no vamos a demostrar nuestra mala cara empezando una amistad o una relación, ¿o sí? Va a pasar tiempo y vamos a ir destapando cada vez nuestros defectos. Entonces, una vez que empiezan los problemas con los demás, es cuando debes estar consciente del significado del afecto y de su función. Y como ya viste, pues las emociones juegan un papel fundamental en nuestras vidas. Entonces es muy necesario que aprendas a reconocerlas, te permitas sentirlas y sepas cómo funcionan. Todas toman un papel al momento de tomar decisiones y no trabajan por sí solas. Porque sí te mencioné solo 5 de ellas, pero tienes que considerar que estas se unen para formar otras emociones. De ahí viene la gama de las emociones, el universo de las emociones. Así que también tienes que aprender a mirar con las 5 emociones básicas. Porque si solo te dedicas a mirar con una emoción, vas a tener una visión muy limitada. Y todo lo que hagas va a ser en función de esa emoción. No solo es importante conocer estas emociones primarias, también es importante que sepas cómo es que funcionan dentro de ti. Y como te dije al inicio, te voy a compartir la metodología del libro con el que trabajé estos días. Consiste en que a partir de las 5 emociones básicas, y si no te acuerdas cuáles son, te las repito: miedo, tristeza, alegría, enojo y afecto. Vas a enumerar del 1 al 5 estas emociones de acuerdo a cómo las sientes tú y cómo crees que te ven los demás. Siendo la emoción 1 la que más te caracteriza, la 2 será la segunda emoción que más te caracteriza, la 3 es la emoción que te representa menos, la 4 la segunda opción que te representa menos y la 5 es la emoción que sobra. En Instagram te voy a dejar el ejemplo de cómo debes arreglarlas, por si tú quieres checarlo. Acuérdate que estoy como adriv_h. Y bueno, una vez que tengas el orden de tus emociones, viene la parte interesante. ¿Ya las ordenaste? Te espero. Las emociones 1 y 2 van a ser con las que podemos obtener todo lo que queremos de los demás. Con la emoción 1 vas a cubrir la que se encuentra en el lugar número 3. Con la emoción 2 ocultas la emoción número 4. Y la emoción 5 es aquella que no sabemos usar de manera adecuada. Y con esto es que puedes hacer tu estructura emocional. Esta estructura nos está diciendo cómo es que utilizamos las emociones y cómo ocultamos unas con otras. Y una vez que analizaste esta parte es que vas a entender muchas cosas y vas a comprender mejor esas emociones que son tuyas. Reflexiona con esta jerarquía que hiciste, por qué con estas emociones obtienes lo que quieres, cómo es que actúan los demás cuando te comportas de esa manera, por qué no sabes expresar cierta emoción, por qué cubres una con otra y por qué no sabes utilizar alguna de ellas. Esa es tu tarea del día. Si la quieres hacer, claramente, yo no te voy a calificar. Es una tarea personal. Y luego me dicen a mí que no debería actuar de cierta manera porque hago podcast. Y entonces debo estar aplicando cada una de las palabras que digo aquí. Y pues sí tienen un punto, pero soy humana. Y también siento y también reacciono y también estoy descubriendo cómo manejar mis emociones. Por lo que el aprendizaje de hoy es que reflexionar sobre nuestras emociones nos hace estar en contacto con ellas. Y una vez que estás en contacto, las escuchas. Y una vez que escuchas tus emociones, todo se hace un poco más ligero. Acuérdate que es un proceso difícil, que no se logra de la noche a la mañana, por lo que el nombre del podcast sin duda aplica en este caso. Tente paciencia. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a seguirme en mis redes sociales, a compartir este episodio si te gustó. También recuerda de darle clic al botón de seguir o follow para que lleguemos a más personas. Y aprovecho para un espacio publicitario. Mis amigas de Sandía y yo los queremos invitar a que vayan a darse una vuelta al perfil de Instagram. Encuentras como Sandía SMW, todo junto. Pronto será su lanzamiento
Así que lo voy a dejar en la descripción del episodio. Y bueno, en Sandía vas a encontrar trajes de baño, productos artesanales como jabones, cremas exfoliantes, entre otras cosas más que no te puedes quedar sin probar. Estos productos están hechos para ti. Así que ve a seguir a Sandía y para que no te pierdas el lanzamiento, para que no te pierdas los productos, porque son cosas muy padres. Yo ya las vi, están muy buenas, de calidad, se los prometo. Ahora sí me despido, que tengas una excelente semana, te mando un beso y un abrazo. Adiós, nos vemos la siguiente semana.